buenas noches. Bueno, la semana pasada no pudimos tener la tertulia de poesía en español, tuve un pequeño inconveniente. Pero esta semana tenemos la tertulia con nuestro querido amigo Fabián Burgos, de nuestra tertulia mensual de filosofía, y el comentario de cine de Lenin Alvarado también, que con esto vamos a abrir, porque Lenin nos está sacando pica ya, relajadito, miren la cara de risa que tiene ahí. Está puro sacándonos pica, que la está pasando bien ahí, relajándose. Hola Lenin, ¿cómo estás, querido amigo? Muy bien, acá estamos en Peyúgue, un sector acá de más lejos de Carahue. Curanipe, estamos a 2 cuadras de la playa. Aquí este lugar fue bien afectado por el tsunami y también históricamente Mariscadero, era el lugar donde llega los barcos, los botes con los pescadores. Con los pescadores. Claro, así que estamos en un lugar bellísimo. Estamos acá en un pequeño bar que hay acá. Así que voy a comentar con la primera película. Ya, pues mira que vamos a hacer el tiro de comentario de cine, porque la semana pasada estuvo casi toda la tertulia y al final no... Justo cuando iba a hacer el comentario del cine se le cayó la señal. Como le gusta sacarnos picas, miren la cara de felicidad de Lenin, ya no está en serio, y se nota que está feliz con su amiga. Porque no sé si decir otra cosa. Si digo polola puede ser mucho compromiso, si digo novia también. Entonces, amiga. Para que... Oye, chiquillos, saludos a todos. Muy buenas Hola, tardes. buenas noches, Floreli. Saludos, Lenin, ¿no? Hola. Qué bueno tener su comentario al fin. Así que qué bueno estar de nuevo en tertulia. Había pasado 2 semanas, ¿no? Que no se hizo. Así Sí, que, yo bien acompañado les presento a ella, es Anita, Ana ¿ya? Isabel, también escribe, así que pronto vamos a ver también de ella, ¿ya? Me parece. Ya pues, Lenin, esperamos el comentario de cine de estas 2 películas que nos traes hoy. Primero, Charpie, es de un director brasileño, Nel Blomkamp, famosísimo, ganó varios Oscars. Comenzó con un cine muy alternativo, pero ha llegado a las grandes ligas del cine. Esta vez con Charpie, que es una película sobre un robot que fabrican ahí en África para que patrulle, para que sea una especie de policía, pero este robot se escapa y se hace amigo de unos delincuentes, así que comienza a actuar totalmente contrario a lo que, claro, a lo que estaba hecho. Entonces pone en vilo ahí al sistema judicial y a todo lo que es la policía normal. Así que es muy entretenida, este director es muy sorprendente, nos está trayendo grandes películas. ¿Te estamos escuchando? Sí, ya. Entonces, desactivaste la cámara. Ya, muy bien, muy bien. Entonces, bueno, cosa que esta película es muy entretenida, muy recomendable. Está en Netflix, Ahí para sí. que la puedan ver, para que la puedan disfrutar. Es muy entretenida. El tema de la ciencia ficción no opaca el mensaje tremendo que trae esta película. Así que disfrútenla y que les guste, espero que les guste. Así que vengo también con la otra película. Elysium, del mismo director, Nel Blomkamp, ¿ya? Este director que nos ha traído grandes películas, esta vez con un gran actor norteamericano, Matt Damon. Así que nos trae esta película que se trata de un país en el año 2154 en que el planeta Tierra es un basural y los privilegiados, los ricos, tienen una especie de nave espacial donde viven con todas las comodidades, mientras la gente pobre
se muere de hambre y se muere de enfermedades que podrían ser curables. Entonces este señor va a luchar para salvar un grupo de niños que en cierta forma tienen derecho a la salud, ¿ah? Y que esto que tienen estas personas podría repartirse equitativamente. Así que hay un mensaje tremendo, es muy bueno, es la forma que hace cine este hombre, así que genial. También está en Netflix y la pueden ver, la pueden disfrutar y de ahí la podemos comentar. Muy buenas Así que- películas para entretenerse en este Santiago tan caluroso que estamos viviendo. Para la gente que está en la playa y que quiera ver una película así, ahí a estilo cucharita. Muy buenas películas. Chapi, una excelente película que habla de la inteligencia artificial y de la capacidad de discernir del ser humano. Es una película que se enfoca en un ser capaz de tomar decisiones propias, que es Chapi, y que casualmente lo secuestren y que está con estos maleantes que necesitan hacer este golpe para deshacerse de otro maleante que los persigue. Es una historia bueno, muy entretenida. A lo que más me gustó de la película es cuando les dice, hombre malo, te perdono, güey. Fue que le sacó la cresta, te perdono. Esa capacidad de descarga de energía. Y Elysium es como lo que pasa ahora, pero que en realidad la gente se está muriendo igual y hay capacidad para sanarlo a todos, pero solo algunos tienen alcance. Quería hacer el comentario, querido Le. Un gran director, es un director que siempre nos está trayendo sorpresas. No, y con mensajes subliminares, con capacidad de crear conciencia. Eso es interesante dentro del cine. Muchas gracias, Lenny. Ya, esto bien. ¿No? ¿Qué vaya a decir? Comenta. No, es que este director nació en Soweto, en África. Entonces él tiene una influencia, él es de la población, social. Una influencia social tremenda. O sea, tiene una perspectiva diferente. Exacto, exacto. Así que muchas sorpresas. Eso. Muchas gracias. Un alcance, la película es la última que se data, era, ¿no es cierto?, se ambientaba en el año 2000, ¿cuánto? 2154. Y todavía existía esa desigualdad entre ricos y pobres. Me llamó la atención eso, fíjate. Parece que tenemos mucho para muchos años más. Sí. ¿Mm? Bueno, ahora vamos a pasar a saludar a nuestro maestro de filosofía que una vez al mes nos trae una interesante charla. Ya vimos Nietzsche y ahora vamos a partir con Arthur Schopenhauer. Querido Fabián, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola chiquillos, hola chiquillas, estoy bien, bastante bien. Feliz cumpleaños, Fabián. Gracias, me lo esperaba. Happy birthday. No esperaba vivir tantos años. Me encantó tu comentario. El mismo del 2000. Cada cumpleaños es una sorpresa. Ya, pues, el micrófono es todo tuyo. Tengo entendido que viene una charla, después viene la sección de consultas, si alguien quiere hacer algún alcance. Ya, chiquillos, sí. La charla de hoy día, estas 5 próximas charlas que se nos vienen, ya como lo estuvimos conversando, va a ser un autor por charla. Estuvimos dándole largo y tendido a Nietzsche, al pensamiento de este filósofo, pero ahora vamos a empezar una por sesión. Esta primera es de Arthur Schopenhauer. Bueno, vamos a cachar más o menos de qué habla a medida que vayamos conversando, pero como preámbulo hay que decir que Arthur Schopenhauer es conocido como el gran filósofo pesimista, ¿ya? Que también es un poquito para cerrar Nietzsche, ¿cierto? Como Schopenhauer de una u otra manera es la gran influencia del pensamiento de este Nietzsche, que saliendo un poco del pesimismo de Schopenhauer, termina siendo un vitalista que se empieza a tocar con el nazismo en varios puntos, como lo habíamos terminado conversando, ¿cierto? También vamos a ver a Marx como filósofo,
¿Qué dice sobre filosofía Marx? Porque a Marx lo conocemos como economista, como sociólogo, como filósofo, pero también nos puede resultar interesante verlo como filósofo para también poder ir cachando un poquito cómo son los distintos caminos que van tomando estas disciplinas, ¿sí? Y poder decir, quizá esto es filosofía y esto no, esto es más bien sociología, esto se vincula más con los estudios sociales, esto se vincula más con la ciencia social, etcétera, ¿sí? Y finalmente habíamos programado 3 clases más, una sobre Sartre, existencialismo, si es que no me equivoco, otra sobre Francis Lyotard, para revisar más o menos a qué nos referimos cuando hablamos de la posmodernidad, y una última sobre Paul Beatriz Preciado, que era para poder... una sobre Zizek, habíamos dicho también, que queríamos ver filósofos contemporáneos, ¿cierto? Que Zizek es un autor que finalmente lo que hace es una suerte de marxismo mezclándolo con el psicoanálisis de Lacan. Y que vamos a ver a Paul Beatriz Preciado, que es un teórica que podríamos decir que es queer, ya que teoriza el género de una u otra forma, que actualmente una discusión tan entretenida, tan interesante, aquí podemos ver varios temas en debate respecto a la discusión de la teoría de género, ¿sí? Pero en esta sesión en particular íbamos a tratar a este autor que se llama Arthur Schopenhauer, que es muy polémico, que trae bastantes discusiones, que es bastante juzgado también por cuestiones bastante claras, ¿cierto? Quien haya escuchado hablar de Schopenhauer habrá escuchado decir que es misógino, que es medio racista, que es antinatalista. Medio racista. Sí, no, es que el punto es que todo esto cae en una burbuja más grande, que en definitiva es un misántropo. Odia a la especie humana de una o de otra manera. Entonces, como es solamente una clase, voy a dedicar la mitad de esta clase a explicar un poquito su biografía y una segunda mitad a explicar un poquito su pensamiento. Porque yo soy farándula, pues me gusta mucho vincular la vida de las personas o la vida de los autores con el pensamiento de los autores. Claro que es un pecado capital en filosofía decir que un filósofo piensa lo que piensa por las cosas que le ocurrieron, pero estamos en otra época ya. Es interesante o da para pensar mucho poder llegar a concluir y poder decir como, oye, pero a partir de las cosas que le ocurrieron, era probable que llegara a pensar las cosas que pensaba. Y en este caso, eso va a ser un análisis sociológico, ¿o no? Es que es un análisis, digamos que un análisis psicológico. ¿Ya? Claro, yo se lo he explicado, y por qué en filosofía es como, o fue durante mucho tiempo un tema tabú, porque tú estás pensando la verdad, entonces si estás pensando la verdad, si estás pensando el sentido del todo, tu reflexión no puede partir de tu experiencia personal, ¿cachai? Porque finalmente eso es puro subjetivismo. ¿Cachai? Si yo estoy pensando, como lo conversábamos con Nietzsche, ¿cierto? Si yo estoy pensando respecto a la verdad, una verdad que es universal y una verdad que es para todos, esa verdad no puede partir de mis experiencias personales, pues le quita validez. Lamentablemente, desde el siglo XX hacia adelante, o le quita objetividad al asunto. Claro, le quita objetividad darte cuenta que una persona llegó a pensar lo que pensaba por las weas que le ocurrieron en la vida. ¿Cachai? Pero lamentablemente, o felizmente, o entretenidamente, yo encuentro que es una cuestión muy entretenida, el siglo XX, a partir del psicoanálisis y varias de las cuestiones que se fueron generando, hizo muy común la idea de poder
ver al filósofo o ver al literato, ver al escritor como un ser humano que produce, que piensa o que crea a partir de su padecimiento. ¿Cachai? Hasta el día de hoy en la academia eso es como incluso medio tabú cuando hablamos de la objetividad del análisis. No, existe el hablante lírico, no la persona de carne y hueso que escribió eso. ¿Por qué se dice eso? Porque no puedes vincular lo que el autor crea con el autor. Es poco objetivo hacerlo. Sin embargo, es más entretenido que la chucha. y a eso es eso es a lo que yo apunto. Eso es lo que yo apunto, ¿cierto? Porque Schopenhauer tuvo una vida no sufrida, pero sí odiosa. Sí una vida menospreciada. En el sentido de que, puta, hay locos que se sienten y se saben muy inteligentes, sin embargo el entorno no lo trata como tal. Y eso le empieza a dar rabia. Y eso le empieza a dar ira. Y eso lo ofusca mucho. Y quizás la vida de Schopenhauer tiene mucho de eso. ¿Ya? Tiene mucho de este no sentirse valorado. Y la consecuencia de ese no sentirse valorado es armar un sistema filosófico donde finalmente va odiando y va despreciando a cada uno de los seres que lo rodean. ¿Sí? Entonces, claro, eso también es un poco aterrizar la filosofía, ¿cachai? El padecer. Ese padecimiento que nos hace llegar a pensar lo que llegamos a pensar. Por eso también les digo que es muy nietzscheano, en el sentido cuando hablábamos de cómo cada quien defiende su verdad, porque si esa no es su verdad, se destruye. Queda mal, anímicamente. Yo defiendo mi verdad porque creer en estas cosas me ayudan a vivir. Y la filosofía o la historia de la filosofía uno podría decir que no es la excepción. Aunque a quien le gusta dedicarse seriamente a la filosofía, esa cuestión lo perturba un poco. Porque piensa que la filosofía se puede interpretar como una cuestión pura, una cuestión que va por fuera y más allá del ser humano mismo que la piensa. No sé si me siguen la idea. ¿Cachai? Entonces, Arturito Schopenhauer, miren la coincidencia de nombre, es alemán, es prusiano, al igual que Nietzsche, ¿cierto? Prusiano porque recuerden que en el siglo XIX Alemania se unifica para convertirse en como la conocemos el día de hoy. Él nace en 1788 y muere en 1860 en Frankfurt, ¿ya? Y justamente es uno de los autores que se conoce como la cumbre del pesimismo filosófico. Si uno pudiese resumir a Schopenhauer en una frase o en dos frases, podría ser: frase 1, vivimos en el peor de los mundos posibles. ¿Puede ser peor? No, es el peor. ¿Por qué no puede ser peor? Porque si fuese un poquito peor, ni siquiera existiría la vida. Ese es el límite, ¿cachai? Vivo en el peor, porque si fuese un poquito peor, ni siquiera existiría la vida. Así que el peor. Y frase 2 podría ser: la existencia es sufrimiento. ¡Cachen! Y además, por eso me interesa la biografía, es un militante del pesimismo. O sea, ¿a qué me refiero con que es un militante del pesimismo? Como, ya. Tiene que ver con esta cuestión un poquito de la consecuencia, con ser consecuente con lo que pienso. Un cristiano es mal cristiano si no vive a partir del verbo de Cristo. Si solamente habla como si fuese cristiano y no vive como si fuese cristiano.
Un marxista que no lleva el marxismo a su vida cotidiana es un mal marxista. ¿Ya? Un pesimista como Schopenhauer, que no anda por la vida diciéndole a todas las personas que la vida no vale la pena vivir y que es una miseria, es un mal pesimista. Entonces, la vida de Schopenhauer tiene que ver con eso. ¿Ya? Tiene que ver con eso y por eso es interesante, ¿ya? Entonces, nace en Frankfurt el año 1788 y no es famoso durante toda su vida. No es conocido durante, es más o menos conocido. Lo conocen, pero un poquito. Es así como este poeta, como para darle un ejemplo, con este poeta que él se cree buen poeta y sabe que alguna gente lo conoce y publica un libro y vende a alguno. La gente no se lo compra mucho, sin embargo lo conoce, sabe su nombre, y el loco siente que debería ser más reconocido, pero no lo es. Entonces empieza a generar cierto resentimiento con las personas que lo rodean. Entonces, cuando hay un poeta reconocido, la agarra mala porque lo encuentra malo y no entiende por qué es reconocido si es tan malo y él no, que es tan bueno. ¿Ya? Ahora entiendo lo de la coincidencia de nombre. También se podría llamar Fabián, ¿cierto? Entonces es conocido, pero hasta ahí nomás. Es conocido, pero no famoso. Lo funa su entorno, lo cacha su entorno. Algunos hablan mal de él, otros hablan bien de él, otros hablan muy mal de él. Unos poquitos lo encuentran inteligente, otros poquitos lo admiran. Pero eso no lo hace famoso, eso lo hace un gil que lo conocen en el medio, pero no pasa eso. Entonces, nunca fue tan reconocido como a él le hubiese gustado ser reconocido. Pero hay formas de defenderse de eso. Por ejemplo, yo no soy reconocido porque he decidido vivir en el underground. Pero en el fondo le encantaría hacerlo. ¿Ya? Yo detesto a la academia porque en la academia hay puros tontos. Pero le encantaría pertenecer a la academia, pero no lo reconocen. ¿Mm? ¿Ya? Schopenhauer, si bien nace en Frankfurt, tiene un papá que es comerciante, ¿ya? Y desde muy chico como con muy buena situación económica. Entonces desde muy chico como que lo quieren hacer continuar con la tradición familiar, pero como tiene buena situación económica en general, va a desistir de eso. Ya se va a meter a estudiar medicina, y mientras estudia medicina va a derivar a la filosofía. Su papá, ya, que se llama Heinrich Schopenhauer, se mata. O sea, se especula que se suicida en 1805. Y la razón por la que se suicida es bastante particular, o por lo que se cree que se suicida. Dicen que se suicida porque no soporta la idea de poder perder su fortuna. O sea, tiene una fijación, tiene una ansiedad gigantesca pensando que en algún momento de su vida puede perder la fortuna. Y se termina suicidando por eso. ¿Cachai? O sea, imagínate lo chocante. Imagínate lo chocante. Tiene una mamá, ¿sí? La mamá se llama Johanna Urriete o Johanna Schopenhauer, es más fácil que la encuentren. Johanna Schopenhauer es escritora también. Es una escritora y que en Weimar, ¿ya? Si bien Schopenhauer nace en Frankfurt, cuando es bastante chico se traslada con su familia a vivir en Weimar, la mamá es escritora y suele hacer tertulias literarias en su casa. Cuidado con Panda,
Y Sin suele hacer, comentarios, sin comentarios al respecto. la mamá es escritora y suele hacer tertulias literarias en su casa. Por eso, por ejemplo, Schopenhauer desde muy chico conoce a Goethe, a Goethe, ¿cierto? El Fausto. Un escritor bastante importante en Alemania, como el ícono, como la cumbre del romanticismo. Y Schopenhauer lo conoce, pero Schopenhauer tiene muchos roces con su mamá. Le carga la forma de ser de su mamá. Porque es muy extrovertida. Claro. En este caso no se aplica, ¿cachai? Que Panda le encanta andar hueando conmigo. Claro, la mamá de Schopenhauer es muy extrovertida y Schopenhauer es como súper para adentro. Entonces como que tiene cierto roce con su vieja, con su mamá, por estas cuestiones. Y la mamá es una persona bastante popular en Weimar, como en la organizadora de las lecturas literarias de la ciudad. Pues. Llegan todos los grandes escritores de la época a la casa de Schopenhauer a vacilar, a conversar de literatura, y Schopenhauer ahí como cultivando su odio. Seguramente ya en ese tiempo ya los encontraba como medios hueones, ¿cierto? O tenía como este rollo de toda esta gente falsa reunida haciendo como que son inteligentes, siendo que solo quieren vacilar. Y Schopenhauer empieza a cultivar su odio. De hecho, siempre tiene una relación muy, muy compleja con su mamá. Mire, les voy a leer. Hay una carta exquisita que le escribe Johanna a su hijo. ¿Me escuchan, cierto? Sí, sí se escucha bien. Mire, 17 de mayo de 1814. Dice así. La puerta que con tanto estrépito cerraste ayer, tras comportarte tan indignantemente con tu madre, se ha sellado para siempre entre tú y yo. Estoy cansada de soportar tus malas maneras. Me voy al campo y no regresaré hasta saber que te has marchado. Se lo debo a mi salud, pues una segunda escena como la de ayer podría provocarme un ataque de apoplejía que quizás resultaría mortal. Tú no sabes nada del corazón de una madre. Cuanto más amó, más dolorosamente siente cada golpe que le infiere la mano antes amada. No es Müller, que recuerden que el papá de Schopenhauer se mató y después la mamá tenía otros pinches. No es Müller. Esto te lo juro ante Dios en quien creo, quien te separa de mí, sino tú mismo, tu desconfianza, la censura que ejerces sobre mi vida y sobre la elección de mis amigos, tu desdeñoso comportamiento para conmigo, el desprecio que muestras hacia mi sexo, tu negativa manifiesta a contribuir a mi felicidad, tu codicia, tu mal humor al que das libre curso en mi presencia sin la menor consideración hacia mí. Y eso es lo que nos separa, si bien no para siempre, sí hasta que retornes a mí en calma y buena disposición. En ese caso estaría dispuesta a acogerte con benevolencia. ¿Qué diría tu padre si viviera, el que pocas horas antes de morir te enconvenó que me honrases y que no me dieses nunca disgustos? Si yo hubiese muerto y tuvieras que vértelas con tu padre, ¿te atreverías a sermonearle? ¿Tratarías de determinar su vida y sus amistades? ¿Acaso soy yo menos que él? Deja aquí tu dirección, pero no me escribas. A partir de ahora ni leeré ni contestaré a ninguna de tus cartas. Llegados a este punto se separan nuestros caminos. Escribo esto con profundo dolor, pero no queda otro remedio si es que quiero vivir y proteger mi salud. La mamá de Schopenhauer a Schopenhauer. O sea, un weón insoportable. Desde chico. 25, 24 años tenía cuando le manda, o cuando su mamá le manda esta carta, una mamá con buena condición,
y también una mamá que solía vivir de una forma un poco distinta a las mujeres de la época, ¿cierto? Ahí ya hablando de Schopenhauer, desarrollando este odio hacia las mujeres que muchas veces lo caracterizó, ¿cierto? Porque acá hacen como la disposición, o sea, su vieja, ¿ya? Su padre suicidado por temor a perder su fortuna, su madre odiándolo porque el weón se comportaba como el peor de los hijos posible. Puede que haya sido genética la depresión, pues el papá se suicidó, deprimido porque podía perder su fortuna, puede que también genéticamente haya sido depresivo. En esa época no se podía hacer un diagnóstico, pero se ha comprobado que hay depresiones que son genéticas y que son hereditarias. Sí, sí, perfectamente. Pero ¿cachai? Que eso también es el valor que se le puede sacar a lo biográfico, ¿no? Y como hacer este tipo de alusión. Pero ¿cachai? En la vida, Lenin. No se te escucha. Hola, ¿me escuchas? Hola. Sí. Sí, el tema es que no está claro de que el papá se haya suicidado. Ahí parece que hubo un tema de ajuste de cuenta, porque estaba metido en algunos líos. Sí. Y la mamá, todavía con matrimonio con él, ya le gustaba la literatura, Sí, ya tiene algunos poemas escritos. Y bueno, y después cuando las tertulias, ahí se acostaba con casi todo, pues con Goethe. Y yo te digo, yo sabido también que Schopenhauer sí estuvo llegado a la literatura, admiró a Shakespeare, a los españoles sobre todo. y a él no le fue muy bien, pues. Claro, a él no le fue muy bien porque en una publicó un libro y después lo tuvieron que reciclar, lo tuvieron que ocupar para otras cosas, porque no vendió ni uno. Así que este es un tipo, a mí lo que estoy esperando que hables es del gato. No tengo preparado Eso. hablar del gato. Pero claro, estas referencias. Entonces, claro, Schopenhauer arrastraba con estas cuestiones, arrastraba como con un desarrollo del odio, un desarrollo de la rabia hacia aquella gente que lo rodeaba. Posteriormente, en 1811 se va a Berlín a estudiar filosofía y estudia en medio del romanticismo. ¿Ya? En Alemania, a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, la filosofía que la llevaba era la filosofía romántica. ¿Sí? Resumidas cuentas, la exaltación del sentimiento por sobre la razón. ¿Sí? Digamos que Schopenhauer termina defraudado. No le gusta. Y sobre esta misma publica su primer libro, que termina siendo su libro más famoso también. Y actualmente también es reconocido como uno de los grandes libros de la literatura alemana, que se llama El mundo como voluntad y representación, que lo publica en 1818 y justamente es un rotundo fracaso. Fracaso tras fracaso. ¿Ya? Se cuenta que 9 años después todavía sigue la primera edición en la librería acumulando polvo, ¿cierto? 9 años después, un filósofo que era reconocido, pero no tanto, ¿sí? Eso es el punto. Hay un filósofo, ¿cómo se llama? No, el Schopenhauer, pero sus libros no los compra nadie. Pero lo conocemos, pero nadie lo lee, ¿cierto? Como pasa con algunos poetas, por eso se lo recalco, ¿cierto? Y bueno, luego de este fracaso se devuelve a Weimar a vivir nuevamente con su madre, y ahí donde ocurre este episodio, de estos episodios tan famosos con su madre, ¿cierto? Luego va a volver a Berlín a 1819 porque empieza a buscar pega de profe, ¿sí? Y no se le ocurre ninguna mejor idea que ponerse a competir con el filósofo más importante alemán de la época, que se llamaba Georg Hegel.
Jorge Guillermo Federico Hegel, que su fama era grandilocuente, porque ya era reconocido como el filósofo del Imperio Alemán, era como este filósofo ilustre al que ponemos como bandera de lucha, como este es nuestro filósofo, ese era Hegel, que hacía clase en la Universidad de Berlín. Schopenhauer, este poeta a este poeta que no lo reconoce nadie, un día lo invitan a un festival de poesía. Estoy haciendo el paralelo para que cachen. Y en este festival de poesía está él y está Raúl Zurita. Y este poeta es conocido, pero hasta ahí nomás. Y como Zurita es súper reconocido, y este tiene como resentimiento por saberse inteligente y que nadie lo reconozca, dice que Zurita es como el hoyo. Que Zurita vale hongo. Claramente, a lo mejor Zurita a uno no le puede gustar, pero sabe que Zurita escribe bien. Te puede gustar o no te puede gustar. Entonces lo invitan al festival de poesía y este loco dice, ya, yo acepto ir, pero quiero hacer la lectura a la misma hora de Zurita, pero en otra sala. Eso fue lo que ocurre entre Schopenhauer y Hegel. Schopenhauer va a la Universidad de Berlín como profesor a honorarios, que existe esta figura del profesor a honorarios, que le pagan, que los estudiantes son quienes le pagan el sueldo finalmente por cantidad, y tiene 2 estudiantes, mientras Hegel tiene un salón repleto. Insiste, pero solo le alcanza a insistir 6 meses. Pero esa es la actitud, ¿cachai? Voy a hablar con el rector de la Universidad de Berlín, a exigirle que mi cátedra sobre filosofía la ponga exactamente a la misma hora de la cátedra de Hegel. El rector le dice, oye, nadie va a ir a tu cátedra. Ponla a la misma hora de la cátedra de Hegel. Entonces, ¿cachai? No es solamente el fracaso como mala cueva, sino que es también construir el fracaso. Sino que también ir construyendo tu propio fracaso. ¿Sí? En 1800, bueno, entre medio escribe otro libro que es bastante importante, en 1831, que se llama Paregna y Paralipomena, que es como una recolección de muchos textos cortos que había escrito. Cuando uno suele ver libros de Schopenhauer, lo encuentra por separado. El arte de tener la razón, el arte de ser feliz, sobre el amor, la muerte y las mujeres. Ya. Esos libros que uno suele encontrar por separado de Schopenhauer, de alguna forma se compilan en este Paregna y Paralipomena del año 1831, y con este libro ya agarra un reconocimiento un poquito mayor. ¿Ya? Un reconocimiento un poquito mayor. Pero ya estamos hablando de un Schopenhauer de bastantes años, y tampoco agarra la fama que a él le hubiese gustado agarrar. Finalmente, se vuelve a Frankfurt, ¿cierto? Se vuelve a Frankfurt el año 1831, y ahí está 28 años de su vida hasta su muerte. El año 1831 también muere Hegel. Y ahí está hasta su muerte, que es de un paro cardiorrespiratorio. ¿Sí? Su muerte, que es de un paro cardiorrespiratorio. Di un dato errado. 1851 el Paregna y 31 la muerte de Hegel. ¿Sí? Y eso en términos generales un poco la vida de este Arturo, ¿cierto? De este Arturito Schopenhauer.
una vida llena de resentimientos, una vida llena de fracasos, algunos por azar, otros generados por él mismo. Y este autor del que les hablo, o esta vida de la cual les hablo, termina construyendo, voy a prender la luz. Buenas Esta noches. esta vida de la cual les hablo termina construyendo un pesimismo gigante. Termina construyendo una de las obras cúlmines del pesimismo filosófico, que yo les decía que se podía resumir en dos frases más o menos importantes. Una es: vivimos en el peor de los mundos posibles. Otra es: existir es sufrir. Todo lo que ocurre, ocurre para peor. Podría ser una máxima pesimista. ¿Cachai? Voy a empezar a introducir un poquito. Yo pensaba en cómo puedo introducir más o menos el pensamiento de este Schopenhauer para poder ir tanteando un poquito la metafísica que él plantea, porque finalmente plantea una metafísica. ¿Y a qué me refiero con una metafísica? Con que hay un orden en algo más allá que determina un orden en este mundo en el que nosotros habitamos. Esto nosotros lo comentamos cuando hablamos de Nietzsche, cuando yo le explicaba más o menos qué pensaba Platón. Y le decía que este mundo es una copia del mundo perfecto que está en un más allá. ¿Sí? Sin embargo, en el pensamiento de Schopenhauer, el ser humano de una u de otra forma es planteado como una víctima del universo. O sea que cuando si uno le dijese a Schopenhauer: amigo, el universo conspira a tu favor, Schopenhauer diría: ¿de qué me estáis hablando? O sea, el universo de una u otra forma siempre le intenta hacer mal al ser humano. O sea, al revés de la tradición. O sea, nosotros que tenemos una cultura que es bastante judeo-cristiana, decimos: hasta mañana si Dios quiere. Y ese hasta mañana, si Dios quiere, es optimista. Uno debería salir corriendo. Hasta mañana si Dios quiere, y si Dios no quiere, no. Pero, ¿por qué? Porque en la cultura judeo-cristiana se asume que Dios es bueno. Entonces, incluso si de aquí a mañana me pasa algo malo, es porque yo no entiendo, porque soy un simplecito mortal, pero eso malo que me pasó estaba atado a algo mayor, que es la voluntad de Dios, y Dios es bueno. Entonces, incluso si me pasó algo malo, hasta mañana, si Dios quiere, si yo no llego hasta ese mañana, es por una voluntad superior que siempre apunta al bien, no al mal. En Schopenhauer no. En Schopenhauer el universo conspira, pero no a nuestro favor, sino que en nuestra contra. El ser humano es una víctima. Es terrible. Conozco varios. Es terrible. Es terrible. Y por eso hago esta introducción a la biografía antes. ¿Cierto? Porque, pero ¿cómo podéis ser tan terrible en las cosas que pensáis? Pucha, mira la vida. Este es también como para poner frenos, ¿cierto? Porque Schopenhauer también es un pensador que va a plantear el pensar hasta el final. ¿Y a qué nos referimos con pensar hasta el final? Bueno, si pensáis un poquito, no sé, ya, tu amiga, tu amigo tuvo el manso drama y llega donde ti a pedirte un consejo.
y te dice, amigo, la vida es terrible. Si yo me considero un buen amigo, le voy a decir, oye flaco, oye flaca, pensemos. Y si pensamos, nos vamos a dar cuenta que la vida no es tan terrible. ¿Cierto? Eso es lo que uno hace cuando un amigo llega a tu lado, una amiga llega a tu lado a decirte como, puta, estoy mal. Amigo, amiga, pensemos. ¿Con qué objetivo? Darnos cuenta que la vida no es tan terrible como tú piensas. Pero para Schopenhauer, eso sería que pensaste hasta ahí nomás. Pensaste hasta dónde te convenía pensar. Porque si pensamos hasta el final, te vas a dar cuenta que la vida es sufrimiento. Pensar hasta el final, no hasta ahí nomás. ¿Cachai como la diferencia? Porque uno puede pensar, pero hasta dónde le conviene. Por lo general, cuando pensamos hasta dónde nos conviene. Pensamos Una hasta... especie de Doctor House. Claro. Sí, Doctor House es muy schopenhaueriano, si lo decimos de alguna forma. No es nietzscheano, porque Schopenhauer no ve escapatoria a su condición de miseria. Es más bien un pesimista de tomo y lomo. ¿Cierto? Si lo pensamos profundamente, nos vamos a dar cuenta que la vida es miseria. Si pensamos un poquito, nos va a servir para consolarnos, nos va a servir para estar bien. Porque pensar también sirve para estar bien, pues si no siempre pensar hace mal. Muchas veces entender por qué me ocurrieron las cosas me sirve para decir, yo la vendí, no lo voy a hacer de nuevo así. ¿Sí? ¿Qué tan profundo puedo llegar a pensar? Si llego a pensar lo suficientemente profundo, me voy a dar cuenta que la existencia es sufrimiento. Si no llego a esa conclusión, es que pensé hasta ahí nomás. Es que pensé hasta donde me convenía. ¿Puedes repetir la frase, Fabián? Claro, si llego lo suficientemente profundo en mí mismo, me voy a dar cuenta que la vida es puro sufrimiento. Si no llego a esa conclusión, según Schopenhauer, diría yo, es que pensé hasta ahí nomás. ¿Cierto? Pero si profundizo hasta el límite, hasta el fondo, voy a darme cuenta que nada tiene sentido. Estoy hablando como si fuese Schopenhauer en este caso. En mi caso estoy diciendo como, la vida está bien. Entonces, les debo explicar más o menos de cómo va construyendo Schopenhauer esta reflexión. Y aquí sí ya nos vamos a meter como más profundo en el tema filosófico de fondo. ¿Ya? En el tema filosófico de fondo. Uno de los grandes problemas del pensamiento filosófico, y aquí sí uno puede plantear una gran diferencia, yo lo voy a utilizar para que podamos tener más herramientas para diferenciar lo que es filosofía para algunos, es que el problema básico de la filosofía, podríamos decir, que es generar herramientas para el ser humano que le permitan diferenciar verdad de mentira. El problema de la filosofía occidental es el problema de la verdad. ¿Cómo yo puedo conocer la verdad? ¿Cómo yo puedo aspirar a comprender la verdad? Y la reflexión filosófica a lo largo del tiempo ha ido generando herramientas. Para muchos filósofos, filósofas, sobre todo occidentales, esa es la función y a eso se dedica la filosofía.
Por eso yo a la última clase de Nietzsche le hacía la diferencia que Nietzsche, para muchos, más que un filósofo propiamente occidental, es un maestro de vida, en el sentido de que el planteamiento de Nietzsche termina siendo, de una u otra forma, explicar, mira, a lo mejor la vida no tiene significado, pero aún así, siguiendo esta regla o estas instrucciones o lo que queramos decir, podemos tener una vida con sentido. Es un maestro de vida, finalmente. Te está enseñando a cómo vivir. ¿Cachai? Para mucha gente o para muchos dedicados a la filosofía, eso no es tan filosofía. Se parece más a lo que ocurre en Oriente, en el pensamiento oriental. ¿Ya? Para esta mitad más occidentalizada, si se puede decir de alguna forma, la filosofía se vincula más con las herramientas que permiten a los seres humanos distinguir verdad de mentira. ¿Cachai? Si lo queremos así como decir de una forma un poquito más tajante y un poquito más concreta, herramientas para diferenciar verdad de mentira. Alguien que lo explica así es, por ejemplo, una filósofa que se llama Hannah Arendt. ¿Ya? Diferenciar la verdad de la mentira. Para eso nos sirve la filosofía. No es para saber cómo vivir bien, ¿no? Diferenciar verdad de mentira. Entonces, justamente, el contexto previo a Schopenhauer tiene este problema como uno de los problemas fundamentales. ¿Cómo el ser humano puede tener la certeza de que está conociendo la verdad y no la mentira? ¿Cachan? Y ahí está la famosa meditación metafísica de René Descartes. Pienso, luego existo. Puedo dudar de todo lo que me rodea, porque todo lo que me rodea puede ser falso. Sin embargo, hay algo que nunca puedo poner en duda, que estoy pensando. Por lo tanto, la razón es el principio de cualquier conocimiento verdadero que puedo obtener del mundo. Pero ¿cachan que es una complicación? ¿Cuál es la complicación? ¿Cómo yo puedo estar seguro que aquello que pienso, que aquello que percibo, que aquello que creo es la verdad? En una época donde estaba despertando la ciencia, donde estaba la religión dominante todavía, era complejo porque todos tenían Tampoco una hoy día. perspectiva diferente. Imagínate lo que ocurre hoy día con Porque Facebook, la verdad por es ejemplo. siempre relativa, así que Claro. Depende del punto de vista que se mire, pero en esa época era o sea, ahora ya no nos preocupamos de qué es la verdad o qué es la mentira. Claro, hay como una... Estamos enfocados muy en cierto, eso. muy cierto. Sí. Hay algo ahí, y por eso, por ejemplo, Con tu pelo corto, perdón. Oye, yo Perdón. todo el pensamiento de Schopenhauer proviene de su ateísmo, porque él piensa que la felicidad puede existir, pero dentro de uno mismo, que uno lo fabrica, pero afuera no hay nada, nada, ¿no? No, tal como tú dices, nos acabas de explicar, este mundo es el peor que podríamos tener, ¿no? Y que toda la vida es sufrimiento. Claro. Ahora, también él, misógino, es machista, debido a que su madre, él siempre culpó a la madre del suicidio de su papá. Porque Claro. obviamente la madre intelectualmente, ¿no? Es muy superior al padre. Entonces Sí. él tuvo siempre ese complejo de inferioridad y por lo tanto habla que la mujer nunca es capaz de ocupar algún cargo importante en la vida, sino que va a ser siempre una niña de 18, 15, 18 años y siempre va a seguir siendo un niño, una niña. Sí. Entonces, de esa Siempre la manera, culpable es la mamá, bueno. Aunque uno claro. ni lo quiera, la culpable es la mamá, bueno. No, es que él Es más, tampoco, es que es él más, buscaba, ¿no es cierto? Neda, La yo me razón corté de el la pelo por existencia. eso.
Espérate, mira, yo termino acá. Él buscaba la razón de la existencia, y en esto se parecía a Nietzsche porque decía en la superioridad del yo puedo, pero interiormente ser feliz, pero para afuera no, no hay nada que me atraiga para ser feliz. Y en eso consistía el pesimismo de él. Entonces él buscaba como una razón, ¿no? Y finalmente él dice, cuando yo me muera, efectivamente demuestra su lado religioso diciendo, voy a ver una luz en donde el sol va a ser la sombra de esa luz que voy a ver cuando yo me muera. Eso, ese pensamiento, ¿no? Como uno de los tantos de Schopenhauer, refleja que en el fondo él quería creer, fíjate, porque nunca descubrió que la vida se puede hacer así, a pesar de todo su pensamiento filosófico, no pudo descubrir la verdad. Sí, Porque hay como mucho de eso. la verdad es relativa. Entonces, Hay una mucho, misma persona, ya lo dijo. sí. Ya. En Eso. los pensadores pesimistas se da mucho eso también. Perdón, ¿puedo yo interrumpir un poquito? Porque como he sido aludida, me gustaría responder. Ya, yo no he dicho que la verdad es relativa. He dicho que no existe la verdad total y absoluta, que es muy diferente. ¿Ya? ¿Te fijas? No, yo no estoy relativizando las verdades. Ya, todo depende de la verdad depende de dónde tú estás parada, geográficamente, filosóficamente. La verdad es algo subjetivo, nunca es objetiva la verdad, jamás. Yo dije que la Perdón. verdad es relativa. Sí. Yo fui la que dije. Bueno, no importa quién lo haya dicho, si está más o menos diciendo lo mismo tú, Cristina. No, no Vamos es a lo llegar al mismo mismo. punto. Filosóficamente No, no es lo no, mismo, expresado con las querida mismas Florilín. palabras. Perdón, no es lo mismo. No es para nada lo mismo lo que yo acabo de decir sobre. No es lo mismo que Yo la no te verdad estoy es relativa. atacando, sino que entendí que tú habías dicho eso, pero Ya. lo dijo. Bueno, ya está dicho. Lenin levantó la mano. Lenin, por favor, ¿qué quieres comentar? Tiene que activar el micrófono. Mira, que me gustó el tema de Schopenhauer. Bueno, a mí me gustan mucho los memes. Tú sabes, Nebraska, que ves, siempre le ponen me gusta. Y hay un meme sobre el gato del Schopenhauer que yo quería que hablaras del gato. Y hay un tema que usa, un término que usa Schopenhauer, que es la paradoja, que hoy en día se usa mucho en el cine para hacer ciencia ficción, de hablar de situaciones que no están claras y que están haciendo una especie de universo paralelo. El tema de Filadelfia, ¿te acuerdas tú ese tema del experimento Filadelfia? Hay muchas cosas que usan hoy en día en la ciencia el término paradoja para explicar y no explicar ciertas cosas. Creo que Schopenhauer hizo mucho en eso, en plantear una cantidad de fórmulas de no ver, de no creer o de no existencia. Eso. Gracias, Lenin. ¿Podemos continuar, querido Fabián? Sí, pues, entonces, claro, este tema de la verdad, entonces yo les quería hacer como un poquito la diferencia, ¿cierto? Para muchos de la filosofía, sobre todo en Occidente, tiene que ver con eso, las herramientas de diferenciar verdad de mentira. Y en eso se diferencia mucho de, por ejemplo, de Oriente, que muchos cuando hablamos de filosofía o nombramos la palabra filosofía, asumen que esta frase como la filosofía de vida, ¿cierto? Que la filosofía es como una forma de enseñarte a vivir, que era lo que podíamos ver en Nietzsche de una forma. Sin embargo, muchos dicen que Nietzsche, más que filósofo, sería un maestro de vida, en ese aspecto. Y por eso le hacía la introducción claro, justamente del siglo XVI, como tú decías, y que de una u otra forma la humanidad estaba en pañales, pero empezando a desarrollar el pensamiento científico, va a ser una problemática. ¿Por qué? Porque si yo quiero que la humanidad progrese científica, tecnológica, socialmente,
Yo necesito construir un mundo que se base en las verdades, no que se base en las mentiras. ¿Okay? Y por eso actualmente el conflicto también que comentaban, po, es tan difícil rastrear la verdad por la sobreinformación, por eso se habla de posverdad, que cualquier persona tiene la capacidad de construir verdad de mentira y terminamos creyendo, terminamos pensando cosas que son empíricamente poco plausibles, si se puede decir de alguna forma, ¿cierto? Pero podemos terminar creyendo y podemos terminar seguros de que es verdad una cuestión que no tiene por dónde ser verdad. Sobreinformación puede ser, posverdad le llaman algunos, pero aquí en el siglo XVI, en filosofía, la problemática que estaba latente, presente, es cómo podemos saber que estas cuestiones que estamos percibiendo son verdades, porque solo si basamos nuestro conocimiento, solo si basamos nuestro desarrollo intelectual, tecnológico, científico en las verdades podemos progresar como humanidad. Si seguimos basándonos en cosas que no pueden ser demostradas, nos vamos a quedar pegados. Como sociedad, no como individuos. Como individuo uno puede creer la cuestión que quiera. ¿Cachai? Pero cuando hablamos de como sociedad, cuando hablamos de como especie, el tema se complica mucho más. El tema se complica mucho más. Porque si hablamos como especie, la humanidad se debiese desarrollar a partir de principios que todos podamos comprobar. Entonces, esa era la complejidad de autores como René Descartes o el propio David Hume, que intentaban entender cómo yo puedo estar seguro qué es verdad y qué no es verdad. Y eso va a ser como en filosófico, el problema epistemológico. ¿Sí? El problema epistemológico. Y ahí ya desde lo más básico, pues si Descartes dudaba hasta que se puede poner en cuestión incluso que estoy conversando con ustedes, pues nadie más segura que no tenga esquizofrenia. ¿Sí? ¿Sí? ¿Puedo conocer la verdad de este mundo que me rodea mediante la razón? ¿O la conozco mediante la experiencia? ¿Cómo yo puedo conocer las verdades de este mundo, de esta realidad que me rodea? Algunos van a creer que mediante la razón es suficiente, algunos van a creer que sin experiencia yo no puedo conocer las verdades, y va a ser una discusión que va a tener como eje fundamental el desarrollo humano, el desarrollo, el progreso social. Porque ¿cachai? Que venir de una época de oscurantismo, estamos hablando de 1600, en 1600 todavía existía la Inquisición, ¿sí? Donde se mataba por creencias que no se pueden demostrar. O por opiniones distintas a las de la iglesia. O por opiniones distintas, etcétera. ¿Cierto? Entonces, dentro de este contexto, aparece un pensador que lo voy a intentar explicar de la forma más sencilla posible, que se llama Immanuel Kant. ¿Ya? Kant va a proponer una solución al problema epistemológico. ¿Se puede o no se puede conocer el mundo externo? ¿Se puede o no se pueden conocer las leyes universales? Kant va a decir que el ser humano solo puede conocer el fenómeno, no puede conocer el número. ¿A qué se refiere con eso? Que yo solamente puedo conocer el mundo
de la forma en que se me presenta. No puedo conocer el mundo en sí. ¿A qué me refiero con el mundo en la forma que se me presenta? Lo que yo puedo ver, lo que yo puedo tocar, lo que yo puedo ordenar mediante mi cabeza. Pero hay un detrás que yo no puedo conocer. La cosa en sí. Y ese es el límite del conocimiento humano. ¿Sí? Si hay una característica importante en el pensamiento de Kant, que es un filósofo fomísimo, pero brillante, es que lo que le interesa a Kant, luego de tanta reflexión, no sé, digamos que perdí el tiempo, a Kant lo que le interesa es decir, ¿saben qué? Lo que yo voy a hacer es analizar, es intentar entender qué tanto puede conocer el ser humano mediante la razón y qué cosas no puede conocer mediante la razón. Porque si queremos progresar como humanidad, nos tenemos que intentar o nos tenemos que dedicar a intentar entender, a intentar conocer las cuestiones que sí se pueden conocer. Intentar conocer o entender las cosas que no se pueden conocer como especie, como humanidad, como sociedad, es una pérdida de tiempo. ¿Sí? Pero ahí queda dando vuelta esta cuestión que es la cosa en sí. ¿Qué es este detrás? ¿Qué es este velo? ¿Cachai? Te lo voy a decir con una metáfora. En el Génesis, no, claro, en Juan, y Dios dijo, hágase la luz, y se hizo la luz. Y todos quedamos escandilados. Y solo vimos la luz y nunca más pudimos ver qué cosa había detrás de la luz. Ese detrás de la luz sería la cosa en sí. ¿Cachai? Y se hizo la luz y todos quedamos escandilados, vimos la luz, pero nunca pudimos ver qué había detrás de la luz. ¿Sí? Detrás de la luz no había nada. Claro. Y ese es como el problema, también como el problema del pensamiento místico o el pensamiento de la filosofía, ese detrás. Se puede llegar a conocer ese detrás. Kant dice que no, pero eso no impide que no exista. Y Kant dice que no se puede conocer, pero mediante la razón. Que eso es lo que le interesa a Kant. Plantear los límites respecto a qué cosas se pueden conocer mediante la razón y cuáles no. Eso no hace por ningún motivo que estas cosas dejen de existir o que no existan, solo que no se pueden conocer. ¿Sí? Pero si queremos construir sociedad, si queremos construir avance tecnológico, avance científico, avance humano, tenemos que intentar basarnos en las cosas que sí se pueden conocer. Porque las cosas que se pueden conocer mediante la razón son comunes a todos, porque todos pensamos, porque todos tenemos razón, y como todos tenemos razón, todos las podemos conocer. No nos podemos basar en cosas que solo pueden conocer algunos, o que solo pueden experimentar algunos. Quizás existan, pero como sociedad no nos podemos basar en eso. Por eso termina relegado al ámbito individual. Porque ¿cachai? Que ya un musulmán puede estar muy convencido de que Alá es el creador y bla, y Alá dice nos tenemos que comportar de tal o cual forma. Pero si no todos podemos experimentar a Alá, una sociedad no se puede construir en base a una cosa que solamente pueden experimentar algunos.
o que solo pueden conocer algunos. Por eso tiene que quedar en el ámbito de lo privado, porque solamente algunos lo pueden experimentar. Y eso no quiere decir que no exista. Y perdona, y para eso está el pensamiento filosófico. Precisamente para eso. Claro. Claro. ¿Cachai? Pero lo que ocurre en Schopenhauer es que Schopenhauer cree que esta cosa en sí, este detrás de la luz, sí se puede conocer. Y se puede conocer mediante la introspección. Reflexionando, pensando, yendo profundamente dentro de sí. ¿Sí? Pensar hasta el fondo. Pensar hasta el límite. Pero ¿con qué se encuentra uno cuando piensa hasta el límite? Se da cuenta que esa cosa en sí se llama la voluntad. La voluntad como una palabra, un concepto muy importante en Schopenhauer. Hay una voluntad que gobierna el mundo, que gobierna la realidad entera, pero esta voluntad es ciega. Esta voluntad no tiene ningún objetivo. Esta voluntad es desordenada y esta voluntad es depredadora. Y eso es metafísico. Está más allá de lo que podemos ver, de lo que podemos sentir, de lo que podemos palpar. Pero esta voluntad se representa en las cosas que existen. ¿Y qué vemos? ¿Qué vemos en esta realidad? ¿O de qué nos damos cuenta al experimentar esta realidad donde se manifiesta esta voluntad? La depredación constante. Un deseo ciego de obtener que no cesa nunca y solo depreda su entorno. Y nunca es saciada. ¿Cachai? No sé, cuando vemos son las interpretaciones que uno se hace del mundo, cuando vemos la naturaleza. La naturaleza existe, la naturaleza vive, la naturaleza permanece por mero deseo de permanecer. Y ese deseo de permanecer se basa en depredar su entorno. Toda existencia lo que hace es meramente existir, depredando lo que lo rodea. ¿Cachai? Entonces, si la realidad completa se compone de esta voluntad ciega, de esta voluntad que lo depreda todo por el mero hecho de seguir siendo tal cual es, el mundo es terrible, po. Esto es una depredación. Estamos llenos de células, estamos llenos de bichos en nuestro cuerpo que para existir nos comen. Nosotros para existir depredamos otras cosas. Las plantas para existir depredan la tierra. Los animales para existir depredan otros animales. ¿Por qué? Por el mero hecho de seguir viviendo sin ningún objetivo real de por medio. Ser por ser. Y la lógica de ese ser por ser es solamente intentar satisfacer deseos que nunca son satisfechos. Y como nunca son satisfechos, sigo depredando, sigo depredando, sigo depredando. Y no es una cuestión humana. No es que los seres humanos seamos así. Es que la realidad entera funciona así.
¿Cachai? Y esta voluntad se manifiesta a través de las cosas. Se manifiesta a través de los seres humanos, se manifiesta a través de los seres vivos, se manifiesta a través de nuestros deseos. Pero cachen que ese es el toque metafísico. Esta cosa en sí, esto más allá, que termina determinando a los seres y que termina determinando a la realidad, es una voluntad ciega, que solo desea por desear, que solo existe por existir, y la condición básica de su existir es depredar al de al lado. ¿Cómo puede ser un mundo bonito que se constituye bajo esa lógica? ¿Cómo la existencia no va a ser sufrimiento? Si vivimos ciegos, deseando cosas, bajo la ilusión de que vamos a ser felices cuando la obtengamos, y apenas la obtenemos queremos otra cosa. Y esa felicidad rápidamente se transformó en aburrimiento. Y lamentablemente, como Schopenhauer habla de una voluntad universal, no es que los seres humanos seamos el cáncer terrible que destruye su entorno. Es que la realidad completa funciona bajo esa lógica. Nosotros los seres humanos somos un medio más por el cual se manifiesta esta voluntad universal, que es esta voluntad depredadora que existe por existir. ¿Cachai? Por lo mismo, bueno, un detalle bastante importante que sé que le va a gustar mucho a Lenin y seguramente lo sabe. Pues. Por lo mismo, el pensamiento de Schopenhauer también tiene mucho vínculo y quizás fue de los primeros filósofos occidentales que incluyen en su pensamiento la filosofía oriental, sobre todo el budismo. ¿Mm? La existencia es sufrimiento. La labor del ser humano, o lo único que puede hacer el ser humano para resistirle, es buscar la clave para dejar de sufrir. ¿Cierto? En Schopenhauer no existe esa clave. Está la contemplación estética. Schopenhauer habla que el arte puede salvarnos de esta terrible realidad que es la vida misma. ¿Sí? El budismo es más optimista, ¿sí? Que cree en la suspensión del placer, en estos estados de conciencia superiores. Pero Schopenhauer es occidental. Por eso yo le decía a la Flori Lee que en el pensamiento pesimista muchas veces está bastante presente esta idea de que me encantaría no ser pesimista, pero lamentablemente soy tan occidental que no puedo. ¿Cachai? Cioran, otro pensador pesimista que ya es del siglo XX, lo dice así claramente. Estudio la vida de los santos, estudio la vida del pensamiento oriental, estudio a Buda, estudio a Brahma, me encantan, me encantaría ser como ellos, pero soy pero tan occidental europeo que por mucho que me esfuerce, no puedo creer en ese sentido. A Schopenhauer le pasó un poco lo mismo. ¿Cachai? Pero cachen la odiosidad, po. Y lamentablemente aquí en Schopenhauer cree, pero lo siguiente, pero cualquiera que se ponga a reflexionar en cómo funciona la realidad, en cómo funciona el mundo,
cualquiera que se ponga a reflexionar profundamente sin anteponer un consuelo que le permita tolerar la vida, se va a dar cuenta que esta voluntad que solo depreda por depredar y que siempre está presente y nunca está satisfecha, cualquier persona que piense profundamente se va a dar cuenta que la cuestión es así. Y he ahí la grandeza de Schopenhauer. Él era enemigo de toda depredación, incluso enemigo del maltrato de animales, ¿no? Del maltratar animales. Claro, es como su rayo oriental también. Claro, pero en el fondo él predicaba la supremacía de la mente sobre todo los demás órganos del ser humano, que la mente es la que maneja todos los sentimientos, inclusive el amor. Cuando hablaba del amor, hablaba de la mente, ¿no? Ese era el pensamiento, digamos, más profundo. Ahora, hay otros escritores con los cuales, filósofos, de los cuales él se siguió, que fue, ¿no?, Sócrates, Platón, que dijeron esas cosas mucho antes que Schopenhauer. Claro, desde Platón toma la idea metafísica de que hay un más allá o un mundo superior a este que de una u otra forma va controlando, o que este mundo es reflejo de ese mundo. Pero Schopenhauer, claro que hace una lectura pesimista, porque este más allá es esta voluntad que es terrible, de la que le hablo. Y es esa voluntad terrible la que se refleja en todas las cosas que ocurren en este mundo. Por eso es el peor mundo posible. Ya, chiquillos, chiquillas, hasta acá. Conversemos, o terminamos, o... ¿Alguien quiere hacer comentarios, preguntas, por favor? A mí quería felicitar, perdón, Cristina, sí. No, yo quería comentar que realmente ya Schopenhauer pues, es interesante. Para mí no es el filósofo más interesante, precisamente por ser el adalid del pesimismo. Y de hecho me fui a cortar el pelo, ¿viste, Neda? Para que ponerme al día y no estar aquí como una mujer de pelo largo e ideas cortas, ¿ya? Pero te queda una bien frase que a Schopenhauer le encantaba. Sí. ¿Ya? Esa frase es de Oscar Wilde. No, señora, es de Schopenhauer. Tiene el pensamiento es de Oscar Wilde. Bueno, sí, ya, léelo, okay. Te lo recomiendo. Voy a estudiarlo en los Florilí para darte el gusto, sí. No te preocupes. Me parece bien y te ves muy bien, Regia, con el pelo corto. Vamos a buscarlo inmediatamente acá. Búscalo. Claro, es como... Schopenhauer es como de estos filósofos que uno dice todo lo malo que se puede decir sobre Schopenhauer. Sí, lo dijo. Como de ese... Oye, yo quisiera felicitarte a ti. ¿Cuál es tu nombre? Perdona, se me olvida siempre. Fabián. Ya. Perdona, ¿cómo es tu nombre? Fabián. Fabián, bien interesante. Me gustó, digamos, inclusive muchísimo más que... No te escuché todas las charlas de Nietzsche, pero creo que aquí le diste el clavo tú precisamente en el pensamiento que tenía, ¿no?, Schopenhauer con respecto a su filosofía tan occidental. Es uno de los filósofos más importantes, ¿no?, del occidente, Schopenhauer. Así es que yo creo que te felicito nomás y digamos, he pasado un buen momento. Y gracias, Frili. Gracias. Gracias, Frelili. Cristina, levantó la manito. Acabo de chequear el dato y todo, y efectivamente Schopenhauer, yo me equivoqué en una cosa, no era un hombre, dijo que eran animales de ideas cortas y cabellos largos. ¿Ya? Arthur Schopenhauer.
Por si Por acaso, eso no, tú te no cortaste el Oscar pelo. Wilde. Oscar Wilde nunca mencionó ese tema. No, Lo sí, siento, sí. Florili. No, Florili, no, chequéalo. yo te lo, ¿Ya? no, sí, No quiero léelo. pelear Las mujeres contigo. de pelo largo tienen, no, en serio, pero si te cortaste el pelo para no parecer un animal, Ah, ya, no. Ya. ¿Alguien más quiere hacer otro comentario, por favor? Y felicitarte, Fabián, porque fue una muy buena exposición. Muy completa, Muchas gracias. súper documentada, ¿ya? Y bueno, lo único que nunca me quedó claro fue lo que Lenin preguntó sobre el gato, porque yo el único gato que conozco es el de Schrödinger, y no conozco ningún gato de Schopenhauer, no conozco la anécdota, me gustaría conocerla, la verdad. Yo tampoco la conozco. Por eso Ay, que- Yo por tampoco. favor. Lenin, ¿qué tiene que decir al respecto? Pero ahí también se relaciona con la paradoja de ser Schrödinger. Puede Pues. ser por lo de paradoja, El, claro, ga- por el, gat- eso. el gato de la caja está vivo y muerto al mismo tiempo. Podría ser, no sé. En las de vu de las películas también. Sí, bueno, yo digo, el tema del gato es como que con el que uno relaciona a Schopenhauer. Yo sé que hay un tema de su ateísmo, de su pesimismo y muchas cosas, pero cuando tú relacionas a Schopenhauer es el tema del gato, entonces por eso yo decía que lo mencionara. Y te digo, en la película, es una película muy buena que actúa Bruce Willis, que se trata de cómo a las personas les sacan les venden un riñón para que puedan vivir un tiempo y después se los quitan, ¿cachai? Y se los quitan al tiro, o sea, se terminaron de pagar, o sea, no pagaron una cuota Ah, y sí le me quitan acuerdo de esa película, pero no me acuerdo el nombre. Ya, esa película, el tipo, el que es el encargado de ir a retirar los riñones, él se basa su frialdad en Schopenhauer. Y habla de la cuestión del gato y toda esa cuestión. Entonces, yo por eso encontraba importante que se mencionara, encontraba ingenioso, y por eso me quedé toda la plática, ¿Y ¿cachai? cuál es la Eso. historia del ¿Cuál es la gato? anécdota, po? ¿Cuál es la anécdota del gato, Lenin? No, no, pero lo que pasa es que este hombre fue y encerró un gato. Y la idea es que tú no sabes si el gato murió inmediatamente o murió al mes, al final del experimento. Entonces queda una paradoja, que un tiempo que tú no cachai si pasó o no pasó. Ese es el gato ¿Entiendes? de Schrödinger. No de Schopenhauer, Lenin. ¿A verdad? Sí, Ya me equivoqué. te equivocaste, gato. Te equivocaste, gato. Estamos Claro. esperando el gato. No, ese es el Sí. experimento de Schrödinger. Claro. Es difícil de pronunciar, pero... Sí. No, hay que aclarar los gatos. Ya. Y entonces, ¿por qué Fabián mencionó y dijo, no voy a hablar del gato? Porque no lo Porque conocía. no Pero claro. Ahora ya entiendo, claro, ese gato se utiliza para explicar un poquitito la física cuántica. Exacto. En el sentido de que cuando hablamos a nivel de partícula, lo que empieza a ocurrir es que no se puede distinguir, o al parecer, el observador no puede saber claramente si las partículas se van a comportar como partícula o como onda. Entonces, en la física cuántica, lo que ocurre con los experimentos que se hacían en física cuántica es como, parece que las partículas tienen voluntad. Cuando el observador deja de observar, uno no sabe si se van a seguir comportando como partículas o como ondas, y es un comportamiento que no se puede determinar. Así. Y eso da espacio a toda la teorización y a todo lo que se habla posteriormente sobre física cuántica, que al fin de cuentas, cuando hablamos a nivel de microcosmos, cualquier cosa puede ocurrir. No hay herramientas teóricas que nos permita determinar claramente el comportamiento de las partículas. Y el gato intentaba plantearse como un ejemplo para clarificar esa problemática. Muchas gracias. Ya, pues, terminados los comentarios de la charla y dando los debidos agradecimientos. Tenemos súper pocas personas, no sé si trajeron algo para el micrófono abierto, Cristina, Florilí. Yo sí traje No. un texto.
No traje nada, pero puedo improvisar. ¿Ya? Lorilí, ¿trajiste texto para el micrófono abierto? Lenin, ¿tienes algún texto para el micrófono abierto? Pregunto a todos. Po. Ya, Déjame empiezo buscar. empiezo yo entonces. Ajá. Empieza tú, Neda, y yo te sigo con algo. Esto no tiene título porque lo estoy trabajando. Dice, y así nacieron, entre sangre y excremento, con los alaridos de la hembra, con la ausencia del padre. Y llegaron los gusanos a arrastrarse. Triunfantes desde el árbol nos miran los ángeles a lo lejos. Desde el Golotá bailan los gusanos en medio de la lluvia. No le he puesto título todavía. Buena. El ala, este sí tiene título. Este es El ala rota. Todos la ven, pero nadie la quiere mirar. Y el último se llama Justicia. Un cuervo escapa de un espantapájaros. Mientras llegaba el reemplazo, un rayo divino mata al cuervo. Pero Gracias. qué espanto. Ya. Me dejaste impactada. Ya. Ya, eso está celebrando a Monterroso hoy día. Ya. Pesimismo, pesimismo. Ya, yo voy a leer algo súper optimista, no mentira. Se llama Paloma sobre el rayo de sol. Este es prosa, en todo caso. Paloma sentía junto a su cuello el frío que traspasaba el cristal de la ventana junto a su escritorio. Las manos se le habían enfriado a tal punto que cada movimiento sobre el teclado le producía un dolor agudo en los pulgares. Pero no podía detenerse, porque las ideas parecían bombardear su cabeza y desde ahí bajar hasta sus dedos que imparables se deslizaban sobre el ordenador en una danza hipnótica de palabras que no podía contener. No tenía claro qué estaba escribiendo, pero eso no era raro. Solía empezar por una frase, un pensamiento, y luego solo se iba desenrollando, tomando un camino propio que la conducía hacia algún lugar desconocido. Quizás a un amor sorpresivo, a un dolor no expresado o a una angustia soterrada que no podía explicar, pero que la hacía respirar entrecortadamente mientras las manos adoloridas danzaban sobre las teclas, conducidas por ese fantasma de las palabras que nunca podía explicar. Sentía que las palabras tenían una música que la conducía hacia el espacio, cruzando por los cristales para remontar la cordillera que descendía hasta su ventana cubierta por un manto de nieve, silenciosa y secreta, acunando su espalda y ese corazón que latía solo por inercia, porque hacía mucho tiempo que se había olvidado de amar, sin cicatrizar, sin dejar de sangrar cada mañana, cada noche, todos los días, semanas, meses que se habían convertido en años siguiendo las huellas de un fantasma, de un sueño que fue y se perdió en las montañas. Pero tiene que detenerse porque sus talleristas están escribiendo y pronto se terminará el tiempo que les dio para escribir un cuento, basado en un pie forzado que les expanda la imaginación y les suelte las manos. Todo el tiempo que les toma escribir un cuento, ella lo usa para ejercitar esas palabras, para unirlas en un juego de sube y baja, de melodías inconclusas, de ritmos y cadencias que se deslizan por el papel y conforman un relato, una divagación, un sueño donde los pies escapan por las nubes entre los cirros y se acurrucan entre los nimbos. El sol se despide para ir a bailar con la luna mientras su cuerpo añora sensaciones, esos brazos que la sostuvieron un día balsando y desde el ocaso cabalgando sobre el sol rojo. Aparece él, aferrado a un rayo que se expande por el cielo y se acerca velozmente para rescatarla desde la ventana y en un giro espectacular cogerla de la cintura y sentarla en su regazo para subir hasta los arreboles, mientras le susurra al oído las palabras secretas, esas que ella no puede escribir, porque las tiene agarrotadas en la garganta tras esa permanente sonrisa que oculta las lágrimas, las palabras, el deseo de su cuerpo, y siente cómo se deslizan sus brazos para abrazar su cintura y estrechar su pecho, aleteando como golondrina junto al suyo, que bombea el amor de antaño, el amor añorado, ese amor que la viste y desviste por las noches, y en la mañana, mientras piensa en sus caricias,
mientras siente sus manos fuertes, inmensas, volviéndose suaves para tocarla, y apenas palpar la piel que de tanto encierro se ha ido tornando de blanquenalba, y donde el color hace tiempo que no la encuentra. Quiere seguir cabalgando junto a él sobre ese rayo encendido, subiendo al infinito hasta tocar las estrellas y perderse entre cometas, mientras allá muy lejos, ya casi invisibles, siguen las talleristas escribiendo sus historias que quizás nunca podrá leer, porque está tan lejos sobre las nubes, rodeando los hoyos negros de la galaxia, cabalgando un sueño imposible, del que no quiere ni puede regresar. Eso. Oye, ¿no quería regresar? Media No. volada. Soy media bola. El hoyo negro, así, oh, me encantó, andé, pero en otra. Soy Un muy Led volada, Zeppelin, yo parte negra. Lo que es un pasa Led es que Zeppelin. Voy a leer un poema cortito. Sí, al tiro, Florili. Muchas gracias, Cristina. Florili. ¿Quién más? Me gustó lo de Cristina. gracias, Florili. Coloquio divino. Hay que ser humilde, me digo al despertar. Anoche hablé con Dios y le dije, Señor, he dado todo lo que pude y más. Y un escalofrío recorrió mi cuerpo. Tú sabes, agregué, que no ha sido fácil mi vida. He caminado con mucha gente y al término del camino me he quedado sola. Mi casa ha crecido tanto que la luz no alcanza y vuelvo a sentir ese terrible escalofrío. ¿Por qué, Señor, repliqué, si en mi alma brotan todavía las alas de una libélula y una inefable paz interna me abrazó entera? Eso sería. Gracias. Muchas gracias, Florili. Bueno, vamos a pasar ahora a la lotería ya para cerrar esta tarde de charla de Nietzsche. El primer número de la lotería, el 7, de Mariela. Era Schopenhauer. Schopenhauer. Sí, el 7 de Mariela Ríos Ruiz Tagle. Ella ganó un libro de la lotería. El número 10, Cristina Walmur. Soy yo. El otro día revisé los números porque mis perritos tienen la costumbre. El 18, Florili Escobar. Uno para cada una. Exacto. Chao, Fabián. Fabián se despide. Adiós, Fabián. Y nosotros también damos por cerrada esta tertulia súper interesante. En un momento más va a estar en YouTube para ser compartida.